Crónica, sacerdocio, droga, verdad. ¿Qué es ese tema, profesor Robinson Ferreira? Sí, como estamos en la temática del libro de Crónica, y que muchas veces muchos dicen que Rusia es Magog, que no sé quién, que God y Magog, que porque lo dice el Apocalipsis. Lo cierto es que porque existan miles y miles de religiones y tengan miles de millones de personas, no quiere decir que la cantidad determina ni los testimonios de ninguno verdad. Sencillamente porque encontramos que hay muchas mentiras. Nosotros vemos, cuando vemos el estallido de la droga, estamos hablando realmente de unos pasos, momentos y hechos reales, históricos, que han sucedido en muchas partes del mundo, no solamente Estados Unidos. Hubo una época en que se le llamó la epidemia de la droga en Europa. Y estalla en Francia, y va abarcando Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, y se expande por todo el mundo. No es un problema de ahora ni de los norteamericanos. Y de eso se van a tratar estos 2, 3, 4 episodios que voy a tratar sobre sacerdocio, droga, el libro de Crónica. Y que porque haya muchos religiosos no quiere decir que es verdad, aparte de la religión ser un gran negocio. Y veamos por qué. No interesa si es verdad o no es verdad lo que dice la Biblia, porque hay muchas cosas que no son. Por ejemplo, aquí aparece el momento en que un hombre desciende de un arca para hablar de Gog y Magog, para determinar que no es Rusia ningún Magog, como dice el Apocalipsis, ni nada de esas cuestiones de que la franja del demonio, ni esa cosa. ¿Por qué? Sencillamente porque aquí nos dicen que al descender, dice el libro de Crónica, uno de los periódicos más antiguos, en cuanto a un tiempo para acá, dice que de Adán hacia acá se pasa por Enoc, Matusalén, Lamé y llega a Noé. Y de Noé descienden 13 en Can y Jafet. Y según esta descendencia dice un momento en que Dios hace un pacto entre Noé y él de que nunca más acabará la tierra en agua. Y coloca un arco iris, pero resulta que ese pacto no es verdad. Si usted analiza a fondo se dará cuenta, hoy en día, en aquella época todo el mundo lo podía creer, y de eso se valen los negocios religiosos. Pero profesor Ferreira, si usted va y se siente bien y usted entra a toda esa, y conoce esas religiones por dentro, esas sectas y todas esas cosas que usted le dice, ¿y por qué? Sencillamente cuando el hombre pasa por periodos de conocimiento y absorbe conocimiento de todo, se da cuenta que es un ser social, y si tú pasas de un infierno de pelea, vulgaridad, maldad, de las cantinas, del mundo laxivo, del mundo, y sientes que eres un hombre, que no eres el mismo de tu inocencia y de tu pureza y de tus sueños que querías ser como profesional y tus cosas, llega un momento en que tú ves la necesidad de buscar la felicidad, y todo hombre busca la felicidad. Muchos lo han encontrado en la epidemia de la droga, muchos lo han encontrado en la explosión de todos los países y sus diferentes drogas, tanto que ellos producen y consumen, las que les gustan. Y viene una intercultura y se manda de un lado para otro y de otro lado para acá, y acá compran de allá y allá compran de acá. Pero esta cuestión que de pronto aparecen 3 hijos en el libro de Crónica, que es la primera que estábamos viendo, y de esos 3 hijos hay uno que se llama Jafet, el otro Sem y el otro Can, y de ellos 3 descienden hijos. Pero dicen que también en el libro sagrado dice en alguna secta que es Rusia, Gog y Magog. Y yo di una clase donde demostramos quién es Gog
y demostramos quién es Magog. Incluso llega un momento en la Biblia que dice que es un pedazo de tierra, pero también Magog viene siendo un descendiente de Noé. ¿Por qué viene siendo un de Noé? ¿Cómo lo descubre usted, profesor? Bueno, miramos lo siguiente y aclaremos. Mi abuela decía que llegaría el momento en que los hombres parirían. Y son dichos, y hoy en día se ve que es realidad. Profesor, pero usted dijo también que después de una guerra, un hombre se volvió mujer siendo un soldado de los más combatientes. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, tiene que ver con la temática que estamos viendo, que dentro del ejército hay droga. Y aquí se conoce en este libro y en este tema que estamos dando la droga del ejército. Los Estados Unidos de Norteamérica endroga a sus soldados para mandarlos a la guerra con policonsumo, o sea, polidroga, y entra de todo, para que puedan ser bárbaros y puedan ir en no normalidad. Pero sin embargo, las sectas religiosas no llegan hasta allá, porque hablar de droga es hablar de toxicomanía y ya hablar de una enfermedad más, de un virus más, de una epidemia más, de una catástrofe moral más, y que deja su dividendo. Por lo tanto, vamos a irnos a Crónica para ver este hombre llamado Magog. ¿De dónde sale ese Magog? Que dicen ahora que los religiosos que hicieron el último de Juan, el Apocalipsis, que ese es Rusia. Está bien que de ese Noé, de cuál ese pacto de un arco iris, es mentira, porque resulta que el arco iris existe antes de Noé y se produce por las gotas de agua que quedan suspendidas en la atmósfera cuando les pega los rayos de sol de la parte contraria, y esos rayos de sol producen un prisma de varios colores y es lo que se conoce como arco iris. Cuando ya esas gotas se fuman, inmediatamente desaparece el fenómeno. Por lo tanto, es un fenómeno natural y no un pacto de un ser que escoge a un pueblo para crear un único y exclusivo pueblo que reinará sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cuando Sem, Cam y Jafet y Noé descienden, Noé se embriaga con vino, se embriagó, se emborrachó. Por lo tanto, era de uva pura, pero la acción de embriagarse producía también adicción y Noé se convirtió en un borracho. Se emborrachaba con uva. No podía existir todavía el alcohol etílico, ni el alcohol medicinal, ni ninguna clase de alcohol, porque Mendeley aún no había existido, el ruso Mendeley aún no había existido, apenas apareció en este siglo hacia acá. Y hace la tabla periódica con la cual se hace alcohol etílico y se producen las químicas para producir con los elementos el alcohol que venden en las tiendas, el chirrinchi, el aguardiente, el Medellín, etcétera, etcétera, a través de la tabla periódica de Mendeley. Y las uvas se sigue haciendo vino, que la consume el sacerdote y es adicto el sacerdote a eso. Se dice que los hijos de Jafet, dicen algunos que este es el primer hijo de Noé, pero colocaron a Sem, porque es el primero, porque fíjate, se viene hablando de primero a último, y del último que se habla aquí es primeramente de Sem, del cual desciende, en el libro de Crónica descienden los semitas, pero de Jafet, el último hijo que colocan en la Biblia prácticamente debe ser el primero, porque de él se comienza a hablar de primero. Dice, capítulo 5 de Primera de Crónica, los hijos de Jafet fueron Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Mesé y Tirás. Y los hijos de Gomer fueron Askenaz y Rifat y Togarmá. Y los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rodanín. Y los hijos de Can fueron Cus y Mirrán, Put y Canán. Y los hijos de Cut fueron Seba y Avilá. Y otros más como Ramá y Satet. Y el mismo Q, que viene siendo familiar, esto llegó a ser padre de Nenroc,
él fue quien dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra, era un cazador. Y en cuanto a Misraim, él llegó a ser padre de los Ludín, y los Anamín, y los Leabín, y los Natulín, y los Patrusín, y los Casluín, de quienes procedieron precisamente los Filisteos y los Cafortornín. Y en cuanto a Canaán, él llegó a ser padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y del Jebuseo, y el Amorreo, y el Girgaseo, y el Ebeo, y el Arqueo, y el Cineo, y el Arbadeo, y el Semareo, y el Amateo. Y los hijos de Sem fueron Elanor y Asur, Apasá, y Lud y Arán. Y así nos dimos cuenta que de Jafé proviene Magot. Y en esta época en que aparece esta cuestión es apenas descendiendo del arca de Noé un poquito más adelante, cuando ya sus hijos tienen hijos. Pero todavía no existe sobre la tierra ningún país que se pueda llamar Rusia, ni ningún país que se pueda llamar Estados Unidos, ni ningún país que se pueda llamar Israel, ni ningún país, ni ningún nombre de un río llamado Jordán. Es que ni siquiera el más antiguo, el Tigris, ni el Éufrates, ni nada de